Hace 8 años, pasé por un divorcio tumultuoso que dejó mi vida hecha pedazos. Mi hija, Emilia, cortó todo contacto conmigo y se puso completamente del lado de su madre. Ni siquiera preguntó mi versión de la historia antes de tomar su decisión, dejándome desconsolado y perplejo. Con el tiempo, traté de reconstruir mi vida, centrándome en cuidar de mi madre enferma, que sufría de Alzheimer, y enterrándome en el trabajo para lidiar con la soledad. A pesar de varios intentos de reconectarme con Emilia, ella dejó claro que ya no era bienvenido en su vida. En un momento, mi exesposa incluso amenazó con acciones legales si seguía intentando acercarme. Durante casi una década, lamenté no solo mi matrimonio roto, sino también la pérdida de una relación significativa con mi única hija. Mi círculo social es pequeño y aparte de mi madre, quien falleció recientemente, no tenía familia en quien apoyarme. Así que cuando Emilia me contactó inesperadamente unos meses después de la muerte de mi madre, me llené de alegría. Mi corazón latía con esperanza, pensando que finalmente había descubierto la verdad y quería reconciliarse. Todo comenzó con una llamada de un número desconocido. Al principio no reconocí la voz al otro lado de la línea, habían pasado años desde la última vez que la escuché hablar. Se presentó y quedé atónito. Emilia explicó que había visto la noticia del fallecimiento de su abuela en Facebook y quería saber cómo estaba. Sentí una oleada de emociones, alegría, alivio y una pizca de escepticismo. Aún así, la invité con entusiasmo a visitarme y ella aceptó venir a cenar ese fin de semana. Cuando llegó el sábado, estaba hecho un manojo de nervios. Pasé horas preparando una comida que pensé que le gustaría y asegurándome de que la casa estuviera impecable. Esta sería la primera vez que Emilia vería el pequeño bungalow al que me mudé después del divorcio. No era gran cosa, pero era mi hogar. Cuando finalmente entró por la puerta, apenas podía creer lo que veía. Se veía tan adulta, tan diferente de la adolescente que recordaba. Pero su presencia despertó algo profundo en mí, una mezcla de esperanza y tristeza. La sonrisa de Emilia era vacilante, casi tímida, mientras entraba y miraba a su alrededor. «Hola, papá», dijo suavemente, dejando su bolso en el suelo. No pude evitar abrazarla. Para mi sorpresa, no se apartó. Por primera vez en años, sentí como si un rayo de luz atravesara la oscuridad que había envuelto mi vida. Nos sentamos a cenar y la conversación comenzó ligera. Me preguntó sobre mi trabajo y cómo había estado. Le conté sobre los últimos años de mi madre y el impacto que el Alzheimer tuvo en ambos. Emilia escuchó, su expresión era difícil de leer, pero su silencio decía mucho. Parecía que intentaba reconstruir los años que se había perdido. Entonces llegó el momento que más temía. «Papá», comenzó, con la voz temblorosa, «he estado pensando mucho en el pasado y quiero hablar de lo que pasó». Mi corazón se hundió. Este era el momento que había deseado y temido al mismo tiempo. Asentí, tratando de mantener mi voz firme. «Por supuesto, Emilia. He querido hablar contigo de esto durante mucho tiempo». Dudó antes de continuar. «Mamá me contó cosas que me hicieron enojar mucho contigo. Yo era joven y no sabía nada mejor. La creí sin cuestionarla». Tragué saliva con fuerza. «¿Qué cosas te dijo?». Emilia bajó la mirada a su plato, jugueteando con su tenedor. «Dijo que nos dejaste porque ya no querías tener una familia. Que estabas teniendo una aventura y simplemente te fuiste». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sabía que mi exesposa había distorsionado la narrativa, pero escucharlo directamente era un tipo de dolor diferente. Tomé una respiración profunda para calmarme. «Emilia, nada de eso es verdad. Nunca quise dejarte, ni a nuestra familia. Tu madre pidió el divorcio porque dijo que ya no era feliz. Me apartó de tu vida, y nunca le fui infiel». Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas. «No lo sabía. Lo siento mucho». Extendí mi mano para tomar la suya. «No es tu culpa. Eras una niña y confiaste en tu madre. No puedo culparte por eso». Por primera vez, sentí que los muros entre nosotros comenzaban a derrumbarse. Emilia se abrió sobre sus propias luchas a lo largo de los años,
cómo se sintió atrapada entre la lealtad a su madre y las preguntas persistentes sobre mí. Admitió que algunas cosas que su madre decía no cuadraban, y eso fue lo que la llevó a contactarme después de tanto tiempo. A medida que avanzaba la noche, Emilia y yo hablamos durante horas, explorando la dolorosa historia que nos había mantenido separados tanto tiempo. Compartió recuerdos de sentirse abandonada y confundida, y le expliqué las incontables noches que pasé agonizando sobre cómo alcanzarla sin empeorar las cosas. Cuando dejaste de responder a mis cartas y llamadas, dije, con la voz quebrada, pensé que te había perdido para siempre. Pero nunca perdí la esperanza. Emilia asintió, limpiándose las lágrimas. No me di cuenta de cuánto necesitaba escuchar tu versión hasta ahora. Mamá siempre pintó una imagen de ti, pero en el fondo, me preguntaba si había más en la historia. Hubo una larga pausa mientras ambos procesábamos el peso de lo que habíamos compartido. Luego, Emilia rompió el silencio con una sonrisa tímida. Supongo que le debo una disculpa a la tía Laura. Ha estado tratando de convencerme de contactarte durante años. Reí, aunque la mención de mi hermana trajo un nudo a mi garganta. Laura siempre ha sido la pacificadora. Creía que volverías a mí cuando estuvieras lista. No estaba lista hasta ahora, admitió Emilia, pero me alegra haberlo hecho. Hay tanto que nos hemos perdido y no quiero perder más tiempo. Escuchar esas palabras fue como un bálsamo para mi alma. Durante años, me aferré a la esperanza de que algún día Emilia me daría otra oportunidad. Ahora que ese momento había llegado, no iba a dejar que se escapara. Quiero que empecemos de nuevo, le dije. Haré lo que sea necesario. Solo quiero ser parte de tu vida otra vez. Emilia sonrió entre lágrimas. Yo también quiero eso, papá. En las semanas siguientes, Emilia y yo trabajamos para reconstruir nuestra relación. Comenzó a visitarme con más frecuencia y atesoré cada momento que pasábamos juntos. Reíamos, recordábamos el pasado, e incluso enfrentábamos las incomodidades que venían con reconectarnos después de tantos años separados. Una tarde, mientras caminábamos por un parque cerca de mi casa, Emilia me miró con una expresión pensativa. ¿Sabes, papá? He estado pensando en todo lo que hablamos esa noche. No estoy segura de cómo hablar de esto con mamá. Me detuve y la miré. No tienes que apresurarte. Esto se trata de ti y de cómo te sientes. Tómate tu tiempo. Emilia asintió, aunque parecía conflictuada. No quiero lastimarla, pero tampoco puedo fingir que todo lo que dijo era verdad. Necesito que entienda que lo que hizo no fue justo para ninguno de nosotros. No era una conversación fácil de tener, pero admiré la valentía y determinación de Emilia. Estaba dispuesta a enfrentar las mentiras que nos habían mantenido separados, incluso si eso significaba enfrentarse a la ira o negación de su madre. Finalmente, Emilia decidió hablar con ella. No compartió todos los detalles conmigo, pero pude notar que había sido una conversación difícil y emocional. Cuando vino a verme después, sus ojos estaban enrojecidos, pero había un sentido de alivio en su expresión. No lo tomó bien, admitió Emilia, pero me siento mejor por haberle dicho cómo me siento. Solo espero que algún día pueda entenderlo. La abracé con fuerza, orgulloso de la mujer en la que se había convertido. Pase lo que pase, estoy aquí para ti. Siempre. Reconstruir nuestro vínculo tomó tiempo, pero valió cada esfuerzo. Emilia se convirtió en una parte regular de mi vida nuevamente, y por primera vez en años, me sentí completo. Para mí, su regreso fue un milagro. Y cada vez que me llamaba papá me recordaba el poder del perdón, la comprensión y el vínculo inquebrantable entre un padre y su hija. En los meses siguientes, Emilia decidió abordar la verdad con otros familiares que también habían creído la versión de los hechos que su madre había creado. Una noche, durante la cena en mi casa, lo mencionó. Papá, creo que es hora de hablar con la tía Laura y el abuelo sobre todo esto. Ellos merecen saber la verdad. Asentí, aunque una parte de mí se sentía inquieta. Emilia, ya has pasado por mucho. ¿Estás segura de que quieres revolver esto con todos? Estoy segura, dijo con firmeza. También formaron parte de mi vida, y quiero que escuchen la verdad de mí, no de mamá.
Unos días después, Emilia organizó una reunión con la tía Laura y el abuelo. Decidió manejarla sola, y respeté su deseo de enfrentar la situación por su cuenta. Cuando regresó esa noche, su expresión era una mezcla de alivio y cansancio. ¿Cómo te fue?, le pregunté, preparándome para lo que pudiera decir. Emilia se hundió en el sofá con una sonrisa fatigada. Fue mejor de lo que esperaba. La tía Laura estaba molesta, no conmigo, sino con mamá por haberla mantenido en la oscuridad todos estos años. El abuelo no dijo mucho, pero podía ver que estaba procesando todo. Fue difícil, pero creo que hice lo correcto. Tomé su mano con fuerza. Estoy orgulloso de ti, Emilia. Se necesita mucho valor para enfrentar algo así. Con el tiempo, las dinámicas familiares comenzaron a cambiar. Laura se volvió más vocal en su apoyo tanto hacia Emilia como hacia mí. Nos visitaba con frecuencia y animaba a otros familiares a hacer lo mismo. Mi padre, aunque más lento en reaccionar, comenzó a llamarme con más regularidad. Sentía que se estaba desarrollando una reconciliación largamente esperada, no solo entre Emilia y yo, sino dentro de la familia en su conjunto. Sin embargo, la relación de Emilia con su madre seguía siendo tensa. Aunque aún hablaban ocasionalmente, las conversaciones eran difíciles y a menudo terminaban en frustración. Ella no está lista para admitir que se equivocó, me confió Emilia una noche, y no creo que alguna vez lo esté. Asentí, comprendiendo el peso de sus palabras. A veces, las personas no pueden enfrentar sus errores, no importa cuánto deseemos que lo hagan. Pero eso no significa que hayas fallado, Emilia. Has hecho más que suficiente. A pesar de la tensión no resuelta con su madre, Emilia parecía más feliz y ligera. Nuestro vínculo se fortaleció con cada día que pasaba, y atesoré cada momento que compartíamos. Por primera vez en años, sentí que realmente éramos una familia de nuevo. A medida que pasaban los meses, el camino hacia la sanación de Emilia se volvió más evidente. Se dedicó a su trabajo y pasatiempos, invitándome con frecuencia a unirme a ella en salidas de fotografía o exposiciones de arte. Estas experiencias compartidas se convirtieron en nuestra forma de construir una nueva base para nuestra relación. Un fin de semana, mientras organizábamos algunas fotos familiares antiguas en mi casa, Emilia encontró una foto de ella misma de niña en el parque con su madre y conmigo. Sostuvo la foto, mirando con una expresión melancólica. ¿Recuerdas este día?, me preguntó. Asentí, tomando la foto de sus manos. Sí, lo recuerdo. Insististe en alimentar a los patos, aunque te asustabas cada vez que se acercaban demasiado. Emilia soltó una carcajada. Debía haber sido un desafío. Lo eras, admití con una sonrisa. Pero también eras la niña más curiosa y valiente. Siempre querías probar cosas nuevas, aunque te dieran miedo. Su sonrisa se desvaneció ligeramente mientras me miraba. No sé por qué tenía que complicar tanto las cosas, papá. ¿Por qué no podíamos haber sido normales? Suspiré, dejando la foto a un lado. Emilia, algunas personas cargan con su propio dolor e inseguridades, y no saben cómo dejarlas ir. No es una excusa para lo que pasó, pero es la realidad. Tu mamá te amaba a su manera, aunque no siempre supiera cómo demostrarlo de la mejor forma. Emilia asintió, pero sus ojos se perdieron en la distancia. Solo desearía que hubiera sido honesta. Que pudiera admitir sus errores en lugar de justificarlos. Eso depende de ella, no de ti, dije suavemente. Has hecho todo lo posible por arreglar las cosas. Si no está lista para encontrarte a mitad de camino, esa es su pérdida. Emilia me abrazó rápidamente. Gracias, papá. Por todo. En los meses que siguieron, la relación de Emilia con su madre permaneció distante pero civil. Se hablaban ocasionalmente, pero el vínculo profundo que alguna vez compartieron parecía irremediablemente dañado. A pesar de esto, Emilia encontró paz al saber que había hecho todo lo posible. La carga de la culpa ya no pesaba sobre sus hombros, y su confianza en sí misma creció con cada paso que daba hacia adelante. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche viendo la puesta de sol, Emilia me miró con una expresión pensativa. ¿Sabes, papá? Durante mucho tiempo, sentí que no tenía una familia.
Pero ahora me doy cuenta de que la familia no se trata solo de quien te crió o quien comparte tu sangre. Es sobre las personas que están ahí para ti, que te aman incondicionalmente. Sonreí, sintiendo como mi corazón se llenaba de orgullo. Tienes toda la razón, Emilia. Y espero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Ella asintió, con los ojos brillando por las lágrimas que no dejaba caer. Lo sé, papá. Lo sé. En ese momento, sentí una abrumadora gratitud por la oportunidad de reconectar con mi hija, por el amor y la resiliencia que había mostrado y por la familia que habíamos reconstruido juntos. Unos meses después, Emilia vino a mí con una idea. Quería organizar una exhibición fotográfica que reflejara su viaje personal, capturando la belleza de la resiliencia, el perdón y el autodescubrimiento. Había estado trabajando incansablemente en su portafolio, quedándose hasta tarde editando fotos y escribiendo reflexiones. «Papá, ¿qué piensas de esta?», me preguntó una noche, sosteniendo una imagen de un lago sereno reflejando un atardecer dorado. «Es impresionante», respondí, genuinamente impresionado. «Has superado todas mis expectativas, Emilia». Ella sonrió con orgullo. La titulé Aguas tranquilas. Se trata de encontrar paz dentro de ti mismo, sin importar cuán turbulentas sean las cosas a tu alrededor. Es hermoso, dije. Has puesto tanto de ti en esto. Estoy muy orgulloso de ti. La exhibición estaba programada para inaugurarse en una pequeña galería local. Emilia invitó a amigos cercanos, colegas e incluso a algunos familiares. Para mi sorpresa, decidió extender una rama de olivo al invitar también a su madre. Cuando le pregunté por qué, simplemente dijo: «Porque esto no se trata solo de mí. Se trata de dejar ir la amargura y seguir adelante». La noche de la exhibición, la galería estaba llena de energía. Emilia había transformado el espacio con sus fotos, cada una acompañada de una breve reflexión o historia. Los invitados se detenían en cada imagen, admirando su trabajo y leyendo las emotivas palabras que las acompañaban. Cuando su madre llegó, se sintió una tensión palpable en el aire. Emilia la recibió con una sonrisa educada pero cautelosa. «Gracias por venir, mamá». Su madre dudó antes de responder. «Has hecho un trabajo maravilloso aquí, Emilia. Estas fotos son increíbles». Emilia asintió y tras una breve pausa, dijo: «Quería que vieras esto porque es parte de quien me he convertido». Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. «Sé que he cometido errores, Emilia. Más de los que puedo contar. Pero estoy orgullosa de ti. De verdad lo estoy». Las palabras parecían genuinas, pero Emilia no insistió más. Le agradeció y continuó saludando a otros invitados, dejando la puerta abierta para una mayor sanación, pero solo en sus propios términos. Esa noche, mientras recogíamos después de la exhibición, Emilia se volvió hacia mí con una sonrisa que irradiaba orgullo y satisfacción. «Esto se siente como un cierre, papá. Como si finalmente pudiera avanzar». Asentí, sintiendo como mi corazón se llenaba de orgullo. «Has recorrido un largo camino, Emilia. Y esto es solo el comienzo». Desde ese día, la exhibición de Emilia se convirtió en una muestra itinerante, inspirando a innumerables personas con su mensaje de resiliencia y perdón. Aunque su relación con su madre permaneció distante, ya no la pesaba. Había encontrado su paz y, al hacerlo, me mostró lo que realmente significa sanar y crecer. Como su padre, no podía estar más orgulloso.